En uso de la voz, el representante de Morena. Sí, ese punto que se va a analizar con respecto a lo que solicita la duda que plantea el representante del Partido Acción Nacional, se va a analizar esto para dictaminar o para ver el mejor sentido de interpretación ahí de este requisito, ¿sí? Para ver si es posible. Yo solicitaría que ahí mismo, porque me parece que no hubo atención al punto que yo estaba planteando, o sea, de qué es lo que más recomendable en función de presentar mayor facilidad a los registros, en el caso que he presentado anteriormente, de gente que jamás ha ejercido cargo público alguno, ¿sí? Entonces, sí, o sea, por ley ahí viene, ¿sí? Pero evidentemente las personas que no han ejercido cargos públicos podrán subsanar en el caso sugerido, o sea, solo bajo protesta de decir verdad, si queda así, o sea, para poderse comunicar, ¿no? Sí, no es que no se hayan atendido a todas las estas, sino que yo me permito proponer que nos hicieran favor de plantear sus cuestionamientos, como lo dijo la consejera Denise, para que lo viéramos en la comisión de marco jurídico y poderlo, si ustedes nos hicieran favor de hacerlo por escrito, para poder preparar la respuesta por escrito y atenderla debidamente. En cuanto a este documento que tiene como finalidad orientar a los comités municipales, porque ese es todo está en la ley, pero lo que queremos es orientar a los comités municipales sobre todas estas dudas que se pudieran presentar. En uso de la voz, la consejera, primero la consejera Claudia y luego la consejera. Bueno, yo estoy de acuerdo en que se pueden aceptar las observaciones para mejor proveer y no obstaculizar en la cuestión de los registros. Sin embargo, también debemos de observar los dos planteamientos de los dos representantes de los partidos, pero considero que la etapa de los registros ya viene y entonces deberíamos de dar un plazo, no mayor de 24 horas y aprobarlo en lo general a lo mejor y nada más hacer a lo mejor el acotamiento que hace el licenciado Piña, de cambiar el fraseo, cuestiones de esas, porque ya estamos en esto, ya no podemos dar más plazo para la corrección. Aunado a ello, como decía el licenciado Vera, me queda claro que aun cuando digan que la cuestión de la transparencia y los archivos, debemos de considerar que el órgano electoral tiene la característica de tener archivos registrales y en esta etapa, en materia de archivos, sí son dos figuras y sí se deben de considerar los dos expedientes, porque debemos de dar cumplimiento no nada más al marco electoral, sino a otras regulaciones. Y en este caso, en materia de archivos, nos establece la obligación de tener un expediente por cada asunto y en este caso sí considero que se debe de observar la cuestión de la planilla de mayoría relativa y la cuestión de la representación proporcional. Es cuanto. En uso de la voz, la consejera Silvia. Muchas gracias. Yo pediría que se hiciera la modificación del punto 6 respecto a que se tome en consideración lo establecido en el acuerdo 4902-2015 y lo establecido en la ley estatal electoral y el cambio en el punto 10, como lo señalaba el representante de Movimiento Ciudadano, a efecto de que se acuerde las reglas generales de este acuerdo y si posteriormente tienen alguna duda específica ya en puntos, casos específicos, pues entonces ya hacernos llegar la solicitud y se les contestará particularmente a cada uno de los partidos políticos que tengan dudas en lo particular. Me parece que este acuerdo son criterios generales que se tienen que desarrollar para efectos del registro de los candidatos y ya cualquier duda que se tenga en especial, pues sí hacérnosla llegar al Consejo y nosotros se las contestaremos de manera particular. En uso de la voz, el representante del Partido Conciencia Popular. Bueno, van en dos ocasiones que me dicen que son dos registros, que son actos diferentes. Yo no veo ningún artículo que se pueda dividir el registro. Hay planilla y hay regidores de representación proporcional. Entonces no sé en qué artículo se basan ustedes en decir que son un acto. O se va a hacer otro registro para que de una vez le manden las formas. Es un acto indivisible, es lo que consideren.
Ahora, si ustedes quieren sacar copia, pídensela al secretario y que el secretario se los… Porque nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a registrar, nos vamos a pedir que nos dé la certificación y luego vamos a hacer otra comparecencia. Ese sería dos actos, para que de una vez hagan el acta y otro acto diferente. Yo creo que deben de facilitar las cosas, hombre, pues todos tenemos demasiados problemas los partidos como para estar sacando copias. Y luego no es un acto indivisible para mí. Y si no, que me digan en qué artículos. Sí. O prevean los 2 registros y que sean después de 24 horas o no sé, fuera del término, no sé. Sí. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Gracias, señor representante. Muchas gracias. Yo he estado reflexionando a partir de todo lo que se ha discutido en este 10º punto de nuestro orden del día, y creo y decididamente tengo algunas dudas. En primer lugar, creo que lo que establece la ley respecto al registro de candidatos es algo sobre lo cual ni siquiera podríamos acordar nada. Vamos, sobre la ley no hay puntos de acuerdo. Y la ley dice con precisión cómo se tienen que registrar o cuáles son los procedimientos para el registro. Creo que es importante lo que la Comisión del Marco Jurídico nos entrega, porque hay cosas que nos dan claridad. Por ejemplo, el tema de la equidad de género o lo de la paridad de género, creo que nos deja muy claro y todos estamos de acuerdo cuál es la forma en que deberá garantizarse esa paridad. Sin embargo, sí percibo que la mayor parte de los partidos tienen dudas respecto a esto, ocasionado creo que porque nosotros mismos queremos tomar un acuerdo sobre algo que no debe tomarse acuerdos. De tal manera que yo lo primero que pondría en duda es si debemos elevar a rango de acuerdo criterios que la ley no nos permite elevar a rangos de acuerdo. En todo caso, creo que lo que podríamos hacer, y ya que están hoy los 11 partidos sentados a la mesa, pues otorgar un plazo para que todo lo que se ha discutido aquí y todas las dudas que tengan, entonces sí, pudieran venir al análisis de este organismo, incluso creo que no solamente a la Comisión del Marco Jurídico, sino tal vez hasta la Comisión Unida, que para eso se decide así en la propia ley, porque estos son actos de organización electoral también. De tal manera que mi propuesta sí es secundar la de la consejera Porras, en el sentido que creo que en este momento no deberíamos tomar un acuerdo, porque insisto, creo que ni siquiera podemos acordar lo que la ley expresamente manifiesta que es un procedimiento. De tal manera que yo, insisto, secundo la moción de retirar el punto del orden del día para analizarlo bien y abrir un plazo. Por ejemplo, creo que podríamos otorgarle un plazo a los partidos políticos de 48 horas tal vez, para que todas las dudas que puedan tener respecto a lo que aquí se ha planteado, pues pudieran ser sometidas al análisis de todos los consejeros y pudiéramos dar respuestas en lo formal. Pero sí, insisto, creo que el primer aspecto que tenemos que cuidar es no acordar sobre la ley. Gracias. Gracias, señor consejero. En uso de la voz, la representante del Partido Verde. Nada más para hacer la aclaración que, según lo que yo recuerdo, no tengo aquí el acta, lo que se acordó en cuanto a la totalidad fue nada más de mayoría relativa de ayuntamientos y no la de la lista. Y aquí en el acuerdo se aprecia como si fuera también la lista la que se tendría que presentar en su totalidad, lo que pues sí no puede ser así, ¿no? En uso de la voz, la consejera Cecilia Meade. Bueno, absolutamente de acuerdo en que nosotros no estamos para acordar la propia ley. Yo creo que este acuerdo fue un intento de aclarar, es un intento de aclarar algunas cosas, como por ejemplo que la carta de antecedentes no penales tenga no sea más allá de 6 meses de su emisión, y esta serie de cosas que la ley no contempla.
y que son precisiones simples, por así decirlo. Y para poder hacerlas, bueno, pues entonces se toma lo que está estrictamente en la legislación, no en el sentido de acordar sobre la legislación, sino en el sentido de dar claridad a los comités y comisiones a la hora de que reciban los documentos y que tengan pues un poquito más de certeza en cuanto a la vigencia de los documentos y a la certificación y esto. Y claridad en cuanto al asunto de paridad de género. Entonces, en ningún momento intentamos estar discutiendo asuntos que están en la legislación. Es sencillamente poner sobre la mesa esto, y si quisieran hacerlo de manera más sencilla, pues igual y lo podemos hacer. ¿Qué es lo que queremos acordar con esto? Uno, darles la facilidad de solicitar la certificación al secretario técnico, ¿no? Dos, manifestar la vigencia de los documentos que se solicitan. Entonces, bueno, pues creo que por ahí va la cosa, no es otra. Gracias.